Mi nombre es Carmen Gloria Silva, soy economista senior de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas. Mucho gusto en saludarlos hoy. En nombre de Banco Santander les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a todos por su tiempo. Hoy presentaremos el informe Panorama Económico Mensual correspondiente al mes de octubre de 2022, elaborado por el equipo de estudios de Banco Santander, donde nuestro economista jefe, Claudio Soto, nos comentará la escalada inflacionaria y la política monetaria de Chile y el mundo. En caso de tener preguntas, por favor, escribirlas en el chat y se responderán una vez terminada la exposición. Muchas gracias por su atención. Sin más, los dejo con Claudio. Muchas gracias, Carmen Gloria. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta sesión hoy día. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta presentación que es sobre la visión que tenemos en estudios del Banco Santander respecto a lo que está pasando con la economía de Chile y el mundo. Lo cierto es que estamos en una situación particular en la economía global y del país, luego de la pandemia, que fue un hecho inédito, ¿no es cierto?, en la historia reciente del mundo. Las economías han venido adaptándose a lo que es la situación post-pandémica. Y esta situación post-pandémica ha traído aparejada un brote inflacionario muy significativo, muy inédito, que ha sido de alguna manera intensificado por lo que ha pasado en Ucrania. Estos son los dos grandes fenómenos que están marcando la pauta de la situación global económica y por lo tanto están impactando las decisiones de los principales hacedores de política, los bancos centrales y los gobiernos de los países, y están impactando nuestra economía. Voy a hablar brevemente sobre la situación económica global, voy a ir al detalle de algunos de estos puntos, para luego centrarme en un análisis de lo que está pasando en Chile y cuáles son las perspectivas. Pero como comentaba, los grandes fenómenos globales que están ocurriendo hoy día están relacionados con la inflación y con la guerra en Ucrania. La inflación fue un fenómeno que se desencadenó en el mundo hacia fines del año pasado y estuvo muy influenciado por la recuperación de la demanda post-pandemia, impulsada por las medidas de estímulo que implementaron la mayor parte de los países en el mundo, junto con una oferta de bienes y servicios también limitada todavía, por el hecho de que se habían producido disrupciones en las cadenas productivas a nivel global, porque los mercados laborales no se recuperaron a la velocidad que se recuperó la demanda, lo cual generó también estrecheces, sumado a ello alzas en los precios de las materias primas. Eso dio como impacto el brote inflacionario que vimos desde fines del año pasado y que se ha ido extendiendo durante este año. Y el segundo evento que generó presiones inflacionarias fue la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, como sabemos, se inició hacia fines de febrero de este año. Se pensaba que iba a ser un conflicto breve y acotado, pero llevamos ya 8 meses de conflicto y esto dista de estar cerca de un término. El impacto de la guerra en Ucrania ha tenido dos efectos en los precios y en la inflación. Por una parte, ha generado alzas en el precio de los combustibles. Rusia es uno de los principales productores de combustibles a nivel global. Y lo segundo es que ha habido alzas en los precios de los granos, de los alimentos. Esto por cuanto tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores. Como consecuencia de lo anterior, los principales bancos centrales del mundo, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, y el Banco Central Europeo, sumado al Banco de Inglaterra, al Banco de Australia, al Banco de Canadá, en general los principales bancos del mundo, han estrechado las condiciones monetarias, subiendo las tasas de interés de manera bastante agresivas, y eso ha tenido como consecuencia que la economía mundial se ha comenzado a desacelerar y probablemente estemos a puertas de una recesión global en los próximos trimestres. Este es el conjunto de factores que está marcando hoy día el escenario y son factores que van a persistir todavía por un buen tiempo. Respecto a la inflación, en casi todos los países hemos visto niveles récord de inflación, inflaciones que no se habían visto en varias décadas. En el caso de Estados Unidos, los niveles de inflación a los cuales hemos llegado, cerca del 9% hace un par de meses atrás, fueron los niveles más altos vistos desde los años 80. En el caso de la zona euro, desde que existe el euro y la zona como un todo,
no habíamos visto registros inflacionarios de esta magnitud, llegando al 10%, estamos hablando de fines de los años 90 hasta ahora, y lo mismo en el caso del Reino Unido. Ahora bien, hay algunos indicios que muestran que la inflación podría estar cediendo. Hemos visto descensos en la inflación en el caso de Europa y en el caso del Reino Unido y Estados Unidos también, principalmente por la reversión que se ha producido en el precio de algunas materias primas, en particular el precio del petróleo, que llegó a un máximo hace algunos trimestres atrás, hace un par de trimestres, y que desde abril, mayo en adelante ha ido retrocediendo. Es verdad que el precio del petróleo ha estado sujeto a una serie de tensiones todavía, producto de las decisiones de la OPEP de recortar la producción de petróleo hace un par de semanas, pero aún así los niveles del precio del petróleo que estamos viendo hoy día son bastante menores a los que veíamos cuando se inició la guerra en Ucrania. Por lo mismo, ya la inflación total de estos países ya empieza a mostrar una cierta reversión. Lamentablemente, la inflación subyacente, cuando uno excluye los ítems más volátiles, incluyendo los combustibles, ese componente sigue siendo elevado. Y esa ha sido la gran preocupación, sobre todo la semana pasada se conoció el dato de inflación subyacente de Estados Unidos, que sorprendió al alza, estuvo por sobre lo que se esperaba, y eso es una de las cosas que ha generado todavía mucha preocupación en los mercados. En la medida que la inflación subyacente siga elevada, le va a costar a los bancos centrales hacer un giro en sus políticas monetarias y en particular a la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed ha llevado su tasa de política monetaria a los niveles más altos que hemos visto en más de una década. Luego de la crisis financiera, la Reserva Federal a fines del año 2009 llevó la tasa de política monetaria al 0%, luego se mantuvo con una tasa de política monetaria en 0% por varios años, e inició un ciclo de retiro de estímulos por ahí por el 2015-2016. Ese ciclo de retiro de estímulos se vio interrumpido con la pandemia, cuando la Fed reaccionó reduciendo muy drásticamente las tasas de interés, pero luego las ha debido subir justamente en respuesta a este brote inflacionario. Ha habido mucha crítica respecto del accionar de la Fed en los últimos meses. Ya el brote inflacionario se había desatado a fines del año pasado, ya era evidente que la tasa de política monetaria de ese país tenía que comenzar a subir, pero la Fed se demoró. Ellos empezaron a subir la tasa recién en marzo, varios meses después de que el mercado venía anticipando las alzas de tasa, y mostró, primero que nada, una actitud relativamente tímida respecto al fenómeno inflacionario. En la lectura de la Reserva Federal, este era un fenómeno transitorio que se podía corregir más bien de manera automática, y con el paso de los meses se han ido convenciendo de que el fenómeno inflacionario es más persistente y que tienen que responder con una política más agresiva. Este atraso en la política monetaria ha significado que las perspectivas para la tasa de interés de Estados Unidos se han tenido que corregir al alza. Si en marzo se esperaba que la tasa iba a llegar a fines de este año aproximadamente al 2%, por debajo de los niveles actuales de la tasa, con el pasar del tiempo, las perspectivas de mercado se fueron revisando al alza. Ya en junio se esperaba que la tasa llegara al 3,5% a comienzos del próximo año, y en los últimos 2 meses el mercado ha ido especulando que la tasa tiene que llegar incluso más arriba, a niveles cercanos al 4,5%. Si eso se materializa, vamos a estar con las tasas de interés más altas en más de 10 años, en el caso de Estados Unidos. Entre septiembre y octubre, la visión de mercado fue de que se necesita una condición monetaria aún más estrecha de la que se preveía previamente. Eso generó tensiones en los mercados en las últimas semanas. Hemos visto un fortalecimiento del dólar a nivel global, caídas en las bolsas de los principales países, justamente por esta percepción del mercado de que la Reserva Federal va a tener que subir la tasa aún más respecto de lo que se pensaba en septiembre. Ahora, la visión en general es que la tasa va a subir en las próximas 2 reuniones que hay durante este año. Hay una reunión en noviembre y hay otra reunión en diciembre por parte de la Fed. En ambas reuniones las alzas deberían ser de 75 puntos base cada una aproximadamente, y luego probablemente en enero del próximo año veamos una subida adicional que podría ser más acotada, de 25 o 50 puntos base. Eso marcaría el fin del ciclo de alzas de tasa por parte de la Fed, y luego ya hacia el segundo trimestre del próximo año podríamos empezar a ver recortes de tasa. ¿Por qué es posible pensar que ya en el segundo trimestre
del próximo año vamos a ver recortes de tasa, básicamente por dos fenómenos. Lo primero es que los precios de las materias primas, como ya comentaba, han venido retrocediendo con volatilidad, pero en general se observa una cierta tendencia a la baja, tanto el precio del petróleo como el precio de los alimentos a nivel global. Eso ya se está viendo reflejado en los indicadores de IPC total, como les comentaba, y va a seguir impactando estos índices en los próximos meses. Y a esto se suma el hecho de que la economía global está debilitada, es probable que estemos en una recesión, y esto va a debilitar aún más los precios de aquí en adelante. Eso va a impactar ya no solo el IPC total, sino que también va a empezar a impactar el IPC subyacente. Eso va a tener un impacto más claro probablemente en los próximos IPC o los IPC de comienzos del próximo año, y es ahí donde la Fed va a tener más evidencia de que el camino a la normalización inflacionaria está bien avanzado, y eso le va a permitir ir reduciendo las tasas y entregar mayor estímulo. Ahora, el hecho de que las tasas hayan seguido subiendo y que la Fed se prevea que tenga que ser todavía muy agresiva con las subidas de tasas, ha generado estrecheces en las condiciones financieras globales, ya no solo en Estados Unidos, y eso, entre otras cosas, ha tenido un impacto en el dólar a nivel global. El dólar a nivel global ha llegado a máximos históricos respecto al euro, respecto al yen, respecto al conjunto de monedas del planeta, y eso de alguna manera refleja este estrechamiento de las condiciones financieras globales, que ha tenido un impacto en general en el mundo y en países como el nuestro, que ya voy a comentar. Parte de lo que hemos visto con los movimientos del tipo de cambio en Chile refleja justamente este estrechamiento de las condiciones financieras globales. Como les comentaba, es posible que el mundo esté iniciando una recesión en los próximos meses. La visión respecto del crecimiento ha mutado de manera muy drástica desde comienzos de año hasta ahora. A comienzo de año, cuando uno ve las proyecciones que hacía el Fondo Monetario, se esperaba que este año la economía global creciera en torno a un 4,4%, para luego ir moderándose en la medida que las holguras y las brechas de capacidad que se generaron con la pandemia se fueran cerrando. Sin embargo, ya en abril de este año, el Fondo Monetario recortó de manera bastante agresiva las proyecciones de crecimiento para este año, desde un 4,4% hasta un 3,6%, eso principalmente debido al impacto de la guerra. Ya en abril era evidente que la guerra en Ucrania era de gran intensidad y por lo tanto iba a tener un impacto en la economía global, sobre todo en las economías europeas, pero iba a tener ramificaciones hacia el resto del mundo. Luego, en junio, hubo un nuevo recorte de proyecciones de crecimiento, tanto para este año, pero sobre todo para el próximo año. La perspectiva de crecimiento para el próximo año que tenía el Fondo Monetario pasó de un 3,6% a un 2,9%. Y aquí ya no fue solo el impacto de la guerra, que ya a ese momento ya se hacía evidente que iba a ser más prolongada de lo que se pensaba inicialmente, pero en julio lo que ocurrió es que ya fue obvio que el impacto del retiro de las condiciones monetarias por los principales bancos centrales del mundo estaba teniendo e iba a tener un impacto significativo en la actividad global. Y eso se ratificó la semana pasada. La semana pasada el Fondo Monetario actualizó sus proyecciones, no modificó las proyecciones de crecimiento para este año. Aquí ha habido noticias en ambas direcciones en el crecimiento para este año. Ha habido algunas sorpresas positivas en algunos países, mientras que en otros ha habido sorpresas más bien negativas desde julio hasta ahora, y eso se ha ido neutralizando. Pero la visión de que el próximo año la economía global va a estar debilitada se ha intensificado. El Fondo Monetario recortó sus proyecciones nuevamente para el crecimiento del próximo año desde un 2,9% hasta un 2,7%. Esto significa un crecimiento muy bajo. En general, en promedio, el mundo, hasta antes de la pandemia, crecía a tasas del 3,5-4%, por lo tanto, un crecimiento del 2,7% es un crecimiento bajo, teniendo en cuenta además que en muchos países aún no se recuperan completamente de lo que se perdió con la pandemia. Todavía hay espacio por recuperar y aún así la economía global se ve con un crecimiento bastante débil. Más allá del estrechamiento de las condiciones monetarias globales, producto de la reacción de los bancos centrales a la inflación, un fenómeno adicional que está incidiendo en el menor crecimiento es la situación particular de China. China ha ido perdiendo fuerza desde el año pasado y particularmente este año. Este año la menor fortaleza de la economía china se debe, por una parte,
a la política contra el COVID que han implementado, donde ellos han sido muy drásticos con las medidas de confinamiento. Ha habido brotes esporádicos que han implicado cierres de ciudades completas, pero lo que más ha incidido es el debilitamiento del sector inmobiliario de ese país. El sector inmobiliario creció muy fuertemente en años anteriores, básicamente a través de apalancamiento, vale decir, las empresas inmobiliarias tomaban mucha deuda para hacer inversiones, construir, y esa deuda al final fue generando un problema financiero. Las autoridades chinas decidieron atacar esto hace un par de años, poniendo más restricciones financieras a las empresas inmobiliarias, y eso ha tenido como resultado que este año la economía china haya tenido un freno muy significativo. En estos días se realiza el Congreso del Partido Comunista Chino. Para hoy se preveía que se entregaran las cifras de crecimiento del tercer trimestre, y estas cifras fueron postergadas, no se van a entregar hoy día justamente porque está realizándose el Congreso del Partido Comunista de ese país. Hay mucha expectativa del mercado para ver realmente cuál ha sido el nivel de desaceleración que está ocurriendo en esa economía. El gobierno chino tiene herramientas para enfrentar la desaceleración, pero lo cierto es que esta ha ido más allá de lo que se esperaba inicialmente. Se espera que la economía china crezca en torno a un 3% este año, incluso algo por debajo, lo cual sería una cifra bastante baja para la historia reciente de esta economía. Déjeme comentar brevemente cuáles son los principales riesgos que nosotros estamos viendo hacia adelante. El riesgo más inmediato es una intensificación de la guerra en Ucrania. Hemos visto en estos días cómo ha cambiado nuevamente la táctica rusa respecto a la guerra. Hasta hace algunas semanas atrás, la estrategia de Rusia fue básicamente replegarse y concentrar sus ataques en las regiones que ellos reclaman como propias, que son las regiones del este de Ucrania, Donbass, Luhansk. Pero luego de que el ejército ucraniano lograra éxitos militares significativos en esas regiones, el gobierno ruso en estos días ha iniciado nuevamente bombardeos directos sobre Kiev y sobre las principales ciudades de Ucrania. Esto significa una nueva modificación en la estrategia de guerra y no es descartable una intensificación. Hay algunos analistas que hablan de la posibilidad de que haya algún ataque nuclear acotado, con bombas tácticas que se llaman, pero de gran impacto y gran significancia. Eso significaría un giro muy significativo en la guerra, que tendría repercusiones en la economía global de manera muy significativa. De partida, veríamos caídas bursátiles, una intensificación de la guerra en Ucrania de estas características implicaría que el riesgo global aumentaría significativamente, y eso, en la mayor aversión al riesgo, traería aparejado caídas bursátiles a nivel global. Lo segundo es que veríamos nuevas alzas de precios de las materias primas, seguramente veríamos alzas del petróleo y los granos con los consecuentes impactos inflacionarios. Tendríamos inflación, por lo menos en el corto plazo, más alta, y eso dificultaría nuevamente el accionar de los bancos centrales, y esto haría que una eventual recesión global sea más plausible y eventualmente más profunda también. Esto es uno de los riesgos latentes que tenemos, es de corto plazo, en caso de que se materialice, esto podría ocurrir en las próximas semanas. Esto también podría no ocurrir, podríamos ver alguna suerte de distensionamiento de la guerra, pero eso todavía es algo que se ve lejano. Hasta ahora lo más probable es que veamos un conflicto latente con avances y retrocesos de las características que hemos visto hasta ahora por varios meses. El segundo riesgo es que veamos un estrechamiento monetario más intenso por parte de la Reserva Federal. Hay indicios, como comentaba, de que la inflación ha comenzado a ceder, y es probable que la inflación a nivel global y en Estados Unidos en particular vaya retrocediendo en los próximos meses, pero no es descartable que veamos una inflación más persistente debido a la propia inercia inflacionaria, sobre todo la parte subyacente, o que haya algunos nuevos shocks que incidan al alza en algunos precios puntuales que luego se ramifiquen hacia el resto de la economía. En particular podríamos ver alzas en el precio del petróleo, por ejemplo, por factores más bien de oferta, que podrían generar brotes puntuales de inflación en Estados Unidos que tengan repercusiones más adelante en el tiempo. Si eso fuera el caso, la Fed tendría que ir más allá de lo que de alguna manera el mercado anticipa con las subidas de tasa. Eso, al igual que en el caso de una intensificación del conflicto en Ucrania, implicaría un debilitamiento de las bolsas globales, veríamos caídas bursátiles,
veríamos una apreciación global del dólar y eso tendría repercusiones en las monedas del mundo, en particular del peso. Veríamos probablemente inestabilidad financiera en las economías más vulnerables. Las economías que son vulnerables hoy día se enfrentan a tener que pagar deudas que son a tasas cada vez más altas. Si las tasas de interés siguen subiendo en el mundo, producto de que la Fed tiene que endurecer aún más su política monetaria, más de lo que está de alguna manera ya internalizado por parte del mercado, las economías que son financieramente más vulnerables, las economías que tienen más deuda, podrían verse en problemas y podríamos ver inestabilidad en esos países. Ese no es el caso de Chile, lo menciono inmediatamente. Ya voy a comentar un poco la situación de Chile. Chile no se encuentra en una situación de vulnerabilidad financiera, pero varios de nuestros socios comerciales sí están en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto podría haber repercusiones sobre ello. Y esto tendría aparejado, al igual que en el caso anterior, la probabilidad de una recesión global más intensa y eventualmente más prolongada. El último riesgo global que se visualiza es una desaceleración más intensa aún en China. Como les decía, la situación del sector inmobiliario en ese país es delicada. Por otra parte, el gobierno tiene herramientas para contrarrestar lo que está pasando ahí, por lo tanto, la probabilidad de una desaceleración muy profunda es menor, pero no es descartable el hecho de que esto se produzca. Si ese fuese el caso, lo que veríamos es básicamente un retroceso de los precios de las materias primas. Recordemos que China es el principal demandante a nivel global de materias primas y en particular de cobre, de metales, de cobre en particular. Por lo tanto, ahí veríamos un ajuste a la baja de corto plazo en el precio del cobre. Y lo segundo es que las economías emergentes, que son las que están más vinculadas a China, podrían ver una suerte de debilitamiento más intenso de su crecimiento con impactos en su economía. Este es el conjunto de riesgos que vemos hoy día del escenario internacional. Estos son riesgos, no es parte del escenario base que nosotros estamos analizando, pero son fenómenos que no son descartables y que tienen una probabilidad de ocurrencia relevante. Yendo ahora al escenario local, voy a partir comentando un poco lo que ha ido pasando con la actividad económica. La actividad económica en Chile tuvo una recuperación muy fuerte durante el año 2021, una vez que el país fue saliendo de la pandemia, que se fueron levantando las medidas de confinamiento y además la demanda interna sufrió un fuerte empuje debido a las medidas de estímulo que aplicó el Banco Central con los recortes de tasa de interés, el gobierno con las medidas de estímulo y con programas como el IFE universal y por sobre todo los retiros de fondos de pensiones. A partir de este año, la economía ha ido perdiendo fuerza. Las variaciones mensuales del IMASEC que se ven en esta gráfica han sido principalmente negativas durante este año. Esto es algo que se esperaba que ocurriera, teníamos que ir normalizando la situación, la economía estaba sobrecalentada a fines del año pasado, por lo tanto tenía que venir una suerte de normalización. Esto ha ocurrido debido a la política monetaria contractiva que ha implementado el Banco Central y también a la política fiscal contractiva que implementó el gobierno durante este año. Pero eso se agrega dos fenómenos que no eran parte del proceso de ajuste. Uno es la incertidumbre política interna, eso ha tenido también un impacto en la dinámica de la actividad económica, y lo segundo es el empeoramiento del escenario externo producto de los fenómenos que comentaba previamente. Dado esto, la economía ha ido, como les decía, perdiendo fuerza. La variación anual del IMASEC, del último IMASEC que conocimos de agosto, fue de 0%. El IMASEC de agosto sorprendió en algo al alza. La variación mensual fue positiva, se esperaba tener una variación mensual negativa del IMASEC, fue positiva por algunos fenómenos puntuales, pero lo cierto es que la tendencia hacia adelante es de un mayor debilitamiento por los fenómenos que voy a comentar a continuación. El próximo IMASEC que vamos a conocer a comienzos de noviembre, el 1 de noviembre se conoce el IMASEC de septiembre, vamos a tener una variación anual negativa. Es probable que el IMASEC tenga una caída año contra año cercana al 1%. Va a ser el primer IMASEC con variación anual negativa de una seguidilla de meses donde vamos a estar viendo IMASEC negativo. Es probable que veamos IMASEC con variaciones negativas por lo menos hasta mitad del próximo año. Eso va a marcar la tónica y es lo que va de alguna manera a condicionar las perspectivas de crecimiento. ¿Qué es lo que está detrás entonces de esta normalización de la actividad? Bueno, en primera parte, el hecho de que el exceso de liquidez que tenía la economía
haya ido normalizándose. Aquí, en esta gráfica, se pueden ver los activos líquidos en manos de las personas. Estos llegaron a un récord justamente después del tercer retiro de fondos de pensiones el año pasado, que además coincidió con el programa del IFE universal. La liquidez, los activos líquidos que estuvieron en manos de las personas, de los hogares, llegaron a ser cerca del 16% del PIB, más del doble de lo que es una situación normal o de lo que era una situación normal previo a la pandemia, pero esto ha venido moderándose y hoy día estamos en una situación, si bien algo por sobre lo que había previo a la pandemia, estamos con un nivel de activos líquidos algo por debajo de lo que ocurrió con el primer retiro de los fondos de pensiones. Vale decir, estamos en una situación ya bastante normal, y esto significa que las posibilidades de que el consumo pueda seguir impulsado a través de del uso de estos fondos que están disponibles de los hogares ya no es posible. El consumo ya ha venido frenándose y va a seguir frenándose hacia adelante. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el mercado laboral ha ido perdiendo fuerza. La creación de empleo en el margen se ha debilitado. De hecho, en el último trimestre móvil, que terminó en agosto, se crearon solo 3.500 empleos, lo cual es una cifra muy pequeña. Además, casi todos los empleos que se crearon eran empleos de carácter informal. Hay poca creación de empleo formal, y eso ha sido la tónica ya por varios meses. Entonces, tenemos una situación del mercado laboral relativamente débil. El nivel de empleo, los ocupados totales, están todavía por debajo de los niveles que había previo a la pandemia. Hay cerca de 250.000 empleos menos que los que había justo antes del inicio de la pandemia. Y si uno compara respecto a la tendencia, cuál hubiera sido el nivel de empleo que debió haber habido si no hubiéramos tenido la situación de la pandemia, lo cierto es que el empleo hoy día está cerca de 500.000, 600.000 puestos de trabajo menos que esta situación de tendencia. Así que el empleo se ha estabilizado, ha perdido fuerza la creación de empleo en niveles que están todavía muy por debajo de una situación normal, y lo más probable es que, dado la evolución del mercado laboral en lo más reciente, donde la demanda por trabajo ha perdido fuerza y donde la oferta laboral está estancada, que veamos una creación de empleo relativamente acotada en los próximos meses. Si el empleo no se dinamiza, la masa laboral o los ingresos laborales de las personas tampoco van a tener un crecimiento muy importante, y ese es otro factor que también va a estar incidiendo en el consumo hacia adelante y va a mantener el consumo relativamente acotado. A esto hay que agregar, por supuesto, el choque inflacionario. El choque inflacionario lo que ha tenido como impacto es hacer que los salarios reales caigan, el poder adquisitivo de los salarios ha caído, y eso se agrega a esta situación de creación lenta de empleo. Por el lado de la inversión, las perspectivas también no son particularmente optimistas. En esta gráfica lo que podemos ver es el catastro de proyectos a 5 años plazo que levanta la Corporación de Bienes de Capital. Cada una de estas barras corresponde al catastro del segundo trimestre de cada año. Y si vemos el segundo trimestre de este año comparado con el segundo trimestre de los años anteriores, lo cierto es que los proyectos para materializar en los próximos años son algo menores de los que veíamos, por ejemplo, en el segundo trimestre del año 2021, y están, por cierto, muy por debajo del volumen de proyectos que se veía hace 10 años atrás, cuando hablábamos de cifras cercanas a los 100.000 millones de dólares en el plazo de 5 años. El grueso de los proyectos de aquí en adelante está concentrado en infraestructura. Aquí la inversión pública juega un rol muy importante. Hay proyectos de concesión, están las inversiones de metro, por ejemplo, que tienen un impacto muy relevante en las perspectivas de inversión hacia los próximos años. Los proyectos de carácter privado tienen un impacto menor. La minería, que había sido uno de los grandes motores de la inversión por muchos años, hoy día aparece con un volumen de proyectos a materializar bastante más acotado hacia adelante. Con todos estos elementos, nosotros pensamos que la economía durante este año se va a expandir en torno a un 2,25%. Nosotros revisamos al alza nuestra estimación de crecimiento para este año. Durante varios meses pensábamos que la economía iba a crecer en torno al 1,5%, pero lo cierto es que la sorpresa de agosto y lo que percibimos puede ocurrir en septiembre, donde las cifras podrían no ser tan negativas, menos 1%, previamente pensábamos que la caída podía ser incluso más significativa. Eso nos lleva a esta revisión al alza
para las perspectivas de crecimiento de este año, hasta un 2,25%, pero para el próximo año vamos a tener una recesión. Es indudable que la economía va a tener una contracción y va a ser una contracción importante. En esta tabla se ve las proyecciones nuestras con las que realizan otros organismos. El Banco Central en el último IPOM de septiembre entregó un rango entre menos 0,5 y menos 1,5 para el crecimiento del próximo año. El Ministerio de Hacienda fue un poco más optimista y proyectó una caída de solo 0,5%, y la proyección del Fondo Monetario, que se entregó la semana pasada, apunta a una contracción de un 1%. En general, como vemos ahí, casi todos los organismos apuntan a caídas cercanas al 1% para la economía del próximo año, para nuestra economía, que va a estar muy sujeta además a los riesgos del escenario externo que ya les mencionaba previamente, que en general apuntan a la baja. El año 2024 debiésemos comenzar a ver una recuperación más clara de la economía. Nosotros estamos estimando un crecimiento en torno al 2,5%, que va a permitir que la economía gradualmente vaya volviendo a su tendencia. El Ministerio de Hacienda fue un poco más optimista en sus proyecciones, apuntó a un 3,2%, y el Fondo Monetario en su última proyección de la semana pasada apuntó a una cifra más bien cercana al 2%. Así que vamos a tener una recesión el próximo año y luego el 2024 debiésemos ver una recuperación gradual, pausada, que nos va a ir aproximando de manera muy paulatina a los niveles de tendencia de la economía. Se ha comentado mucho en la prensa que las proyecciones de crecimiento para Chile son particularmente negativas. Uno las compara con respecto a lo que se ve para otras economías del mundo y en particular para otras economías de la región. Efectivamente, la proyección del Fondo Monetario, esta caída del 1% para Chile el próximo año, es la única cifra negativa que hay en sus proyecciones para los países de Latinoamérica. Ahí se puede ver en esta gráfica a la izquierda las proyecciones que hay para las principales economías de nuestra región. Y la pregunta es ¿por qué esta proyección negativa para Chile? Bueno, básicamente por dos fenómenos. Por una parte, el punto de partida. Chile fue una de las economías que se recuperó más rápido después de la pandemia y además una de las economías que sufrió uno de los mayores niveles de sobrecalentamiento post-pandémico. Por lo tanto, la necesidad de enfriar la economía era más acuciosa en Chile que en otras economías. El Banco Central en nuestro país ha sido particularmente agresivo con las subidas de tasa y eso es lo que explica, entre otras cosas, esta desaceleración de la actividad que vamos a ver el próximo año, esta contracción de la actividad que vamos a ver el próximo año. Pero eso además se agregan algunos fenómenos más idiosincráticos, más específicos de nuestro país. Lo más relevante en este caso es el proceso de incertidumbre política en el cual hemos estado sujetos ya por varios trimestres, y eso obviamente tiene un impacto en las decisiones de inversión sobre todo, y eso es uno de los factores que va a estar incidiendo en el crecimiento del próximo año. Si uno toma como punto de partida el año previo a la pandemia y ve todo este ciclo con la contracción durante la pandemia y la recuperación pospandémica, el país que va a salir más rápido y con un nivel de actividad más robusto es por lejos Colombia. Colombia va a tener un crecimiento muy significativo este año, se va a moderar el próximo año y el siguiente, pero de todas maneras con niveles de crecimiento bastante por sobre los de otros países de la región. En el caso de Colombia ayuda mucho el hecho de que los términos de intercambio de este país son elevados. Colombia exporta petróleo, un petróleo elevado ayuda a la economía de este país, pero hay otros factores que también han incidido positivamente y que van a permitir que este país siga con un crecimiento relativamente robusto en adelante. Después tenemos a Perú. Perú, más allá de todos los problemas políticos internos que ha vivido en el último tiempo, va a tener un crecimiento relativamente estable que le va a permitir ya recuperar los niveles de pandemia. Y en tercer lugar viene Chile. A pesar de la contracción del próximo año, Chile sería el país que vendría en tercer lugar en términos de la recuperación. Luego viene Argentina, Brasil y por último México. México está muy castigado, no solo por los impactos de la pandemia, sino que además por el ciclo de política monetaria en Estados Unidos y el ciclo de la actividad en Estados Unidos en particular. México es un país que está muy vinculado al ciclo norteamericano y por eso va a tener una recuperación más lenta hacia adelante. Una noticia importante que hay que destacar respecto a la situación económica en nuestro país es la situación fiscal. Este año vamos a terminar con un superávit fiscal después de casi 10 años. No teníamos un superávit fiscal desde el año 2012, así que
este es el primer superávit que se da en más de 10 años, lo cual habla de una situación fiscal favorable en el corto plazo. Aquí se han conjugado dos cosas. Primero que nada, una muy significativa contracción del gasto público. El presupuesto que se aprobó el año pasado, vigente para este año, contemplaba una contracción muy grande del gasto después de todas las medidas de estímulo que hubo el año 2021. Y de alguna manera ese presupuesto se ha ido manteniendo y se ha ido ejecutando tal cual como estaba contemplado. Pero además este año favoreció que los ingresos, que si bien retrocedieron, crecieron menos que el año 2021, siguieron expandiéndose a un ritmo importante. En esto ha incidido una buena operación renta, hubo medidas tributarias transitorias que se vieron materializadas en los ingresos tributarios este año, una ventana que se generó para que las personas pagaran el FUT histórico, y eso permitió un aumento de la recaudación. Y además el hecho de que el precio del litio haya subido mucho este año. La Corfo estableció contratos con los productores de litio, con las dos empresas que producen litio en nuestro país, donde se modificaron las condiciones del royalty, y eso permitió que hubiera ingresos producto de este royalty extraordinarios este año, que van a tener un muy buen impacto en las cifras fiscales. El hecho de que tengamos una caída en el déficit, que tengamos un superávit fiscal, va a significar que la deuda pública este año se reduzca respecto del año anterior. Se reduce marginalmente, pero hay una reducción de la deuda pública, un fenómeno que tampoco veíamos hace mucho tiempo. Así que desde el punto de vista fiscal este año la situación es más benigna. Ahora, el próximo año nuevamente el panorama fiscal se vuelve algo más complejo. Vamos a tener, por una parte, una caída muy significativa de los ingresos. El precio del litio ya está retrocediendo, ya no vamos a tener los ingresos del litio que vimos durante este año. El precio del cobre también ha ido a la baja, por lo tanto, los ingresos del cobre también van a mermarse. Lo segundo es que una economía débil, como la estamos proyectando, va a significar que los ingresos tributarios normales del fisco sean bastante menores. Y por otro lado, el presupuesto que se está legislando hoy día en el Congreso contempla una expansión del gasto público del 4,2%. Ello, junto con esta caída de los ingresos, implica que vamos a tener nuevamente un déficit público este año, el próximo año, en torno al 2,7%, y eso va a significar que la deuda pública vuelva a escalar y se ubique en torno a 39%. 39% de deuda pública es un nivel alto para la historia reciente de Chile, pero todavía sigue siendo una cifra relativamente baja si uno la compara con otros países de la región y con otros países emergentes. La gran preocupación es qué es lo que ocurre de ahí en adelante, qué ocurre a partir del año 2024 en adelante. La propia DIPRES, el propio Ministerio de Hacienda, reconoce que de no allegarse nuevos recursos para el Estado, de mantenerse un crecimiento de los ingresos relativamente estable de aquí a partir del 2024 en adelante, las posibilidades de hacer crecer el gasto público son muy limitadas, porque de otra manera no se cumpliría con el compromiso fiscal, que es que la deuda se mantenga acotada por debajo del 45% del PIB. Así que el desafío fiscal más grande va a ocurrir en el próximo presupuesto, el que se legisle el año 2023, que va a regir para el año 2024 en adelante. Voy a ir finalizando comentando sobre algunos aspectos financieros. Lo primero es la situación del tipo de cambio. El tipo de cambio en Chile se ha depreciado de manera muy significativa desde el año pasado en adelante. El año pasado, como podemos ver en esta gráfica, gran parte de la depreciación se debió al proceso político interno, la incertidumbre política y económica que hubo en el país desde el 2019 en adelante, pero sobre todo el año pasado con el tercer retiro de fondos de pensiones, tuvo un impacto muy significativo en nuestra moneda, generó una depreciación muy relevante del tipo de cambio. La incertidumbre ha venido moderándose, se mantiene todavía elevada, tenemos todavía niveles elevados de incertidumbre, pero se ha venido moderando. Y aún así hemos visto depreciaciones muy importantes del peso. Lo que está pasando en los últimos meses está más bien asociado a fenómenos globales. Ya no es tanto el fenómeno de incertidumbre política interna lo que está impactando la moneda, sino que es más bien la depreciación global del dólar, como podemos ver en la gráfica de la derecha, y la caída del precio del cobre. Ambos fenómenos son los que explican en gran medida lo que ha pasado con el tipo de cambio
en los últimos 2 meses y lo que está incidiendo en la volatilidad de corto plazo. En la medida que sigamos viendo volatilidad en el dólar a nivel internacional y en el precio del cobre, el peso va a estar sujeto a esta volatilidad. Es muy difícil anticiparse hoy día a cuáles son las perspectivas para el tipo de cambio. Hay fuerzas que apuntan a un dólar más apreciado a nivel global. Hay un riesgo de que ello ocurra si es que la Fed decide ir más rápido con el alza de tasas, como ya mencionaba. Eso podría llevar a una apreciación global del dólar, lo cual debilitaría el peso. Y por otro lado está la posibilidad de que China se desacelere de manera más intensa, lo cual haría que el peso del cobre caiga aún más, y eso también pondría presiones depreciativas sobre nuestra moneda. Esos son los riesgos que hoy día se ven. No es parte del escenario base, el escenario base más bien apunta a un dólar a nivel internacional estable y un precio del cobre recuperándose moderadamente. Si eso ocurre, más bien debiésemos ver un peso fluctuando algo por debajo de los 950, entre 900 y 950, que es lo que nosotros vemos para los próximos meses, pero obviamente muy tensionado a los fenómenos globales, al impacto de la guerra en Ucrania, a las condiciones monetarias globales y a la situación de China. Respecto de la inflación, hemos visto que el IPC se mantiene todavía muy elevado. El IPC de septiembre, un 0,9, estuvo dentro de lo que se esperaba, pero sigue siendo un registro muy alto si uno lo compara con los meses recientes. Aquí impactó mucho el alza de precios de alimentos. Hay un fenómeno estacional en septiembre donde habitualmente los precios de alimentos suben. Eso es algo que se materializó esta vez. Pero hay algunos indicios de que los precios ya podrían empezar a moderarse. De hecho, si uno compara la inflación del mes de julio, luego la de agosto, luego de septiembre, ya vemos 3 meses donde ha habido una cierta moderación. Nosotros estimamos que el IPC de octubre va a tener un alza de 0,8% aproximadamente, y luego en noviembre y diciembre deberíamos ver alzas más acotadas en torno a 0,4%. ¿Por qué se va a ir moderando la inflación? Básicamente, luego de llegar al pic hace 2 meses atrás, en agosto, donde llegamos a un 14,1%, ya tuvimos un retroceso en septiembre, y luego de aquí en adelante nosotros pensamos que la inflación debiese seguir moderándose. Nosotros estamos previendo que este año vamos a cerrar con un IPC del 12,7%, y luego en diciembre del próximo año vamos a estar en un 6,3%. La visión de mercado es en los próximos meses muy similar a la que tenemos nosotros, pero el mercado ve una reducción algo más intensa a comienzos del próximo año. ¿Por qué se va a ir moderando la inflación? Bueno, básicamente por los fenómenos globales de reducción de precios de materias primas, reducción de precios globales de alimentos, reducción del precio del petróleo a nivel internacional, a lo cual hay que agregar la debilidad de nuestra economía. Como les mencionaba, el mercado laboral está débil, la economía va a estar en recesión el próximo año, y eso va a contribuir a que los precios dejen de subir y se tiendan a moderar, y eso va a hacer que la inflación vaya retrocediendo. Ahora bien, la inflación es un fenómeno persistente, hay indexación en nuestra economía, vale decir que hay muchos precios que se reajustan mirando la inflación pasada. Por lo tanto, vamos a seguir viendo hacia adelante alzas de precios que están vinculadas a cosas que pasaron en el pasado, no impactos de shocks adicionales, pero eso va a ir de alguna manera difumándose con el tiempo, y eso va a ir permitiendo que la inflación vaya cediendo. Y eso va a tener como consecuencia que el Banco Central va a hacer un giro en su política monetaria. El Banco Central ya anunció de manera bastante formal que ellos ven cerrado el ciclo de alzas de tasa. Ahí podemos ver en la gráfica de la izquierda cómo el alza de tasas de política monetaria en este ciclo ha sido la más intensa desde que existe la tasa de política monetaria nominal como instrumento de política monetaria. Esto ha sido incluso mucho más intenso de lo que se vio en el proceso inflacionario previo a fines de los 2000, cuando tuvimos también una inflación cercana al 10%. En ese momento la tasa de política monetaria no superó el 10%, de hecho llegó al 8%, para decir que en este momento estamos con una situación de mucho mayor estrechez monetaria, pero ya el Banco Central ha comunicado que ha llegado al fin del ciclo de alza de tasa,
y lo que viene ahora es un proceso de recortes. ¿Cuándo va a ocurrir este proceso de recorte de tasa? Nosotros pensamos que con alguna probabilidad en enero del próximo año, con mayor probabilidad en abril del próximo año. Las próximas reuniones del Banco Central son en diciembre y a fines de enero. En diciembre es probable que el Banco Central, que coincide además con el IPOM, vaya delineando la estrategia de política monetaria hacia adelante, pero no realice ningún cambio sustantivo. Es prácticamente descartado a estas alturas que vayan a subir la tasa de interés, a no ser que ocurra algo a nivel global que amerite un estrechamiento aún mayor de las condiciones financieras, pero lo cierto es que eso se ve bastante poco probable. Luego, en la reunión de fines de enero, va a haber algunos antecedentes que van a mostrar que la inflación ya está reduciéndose y que la economía ya está contrayéndose, pero todavía eso va a ser muy incipiente como para que el Banco Central pueda jugársela de manera convencido de que es hora de cambiar la política monetaria y dar un giro a la política monetaria. El convencimiento más claro va a ser a fines de marzo, comienzos de abril, que es la próxima reunión, después de fines de enero. En ese momento ya van a haber una serie de antecedentes sobre la mesa que van a, de alguna manera, mostrar que amerita un cambio en la orientación de política monetaria. Y cuando eso ocurra, creo yo, el Banco Central va a ser bien drástico en los recortes de tasa. No van a ser recortes acotados, van a ser recortes relativamente intensos, porque va a ser necesario dar una inyección de estímulo a la economía. La política monetaria actúa con rezagos, por lo tanto, lo que haga el próximo año el Banco Central no va a tener impacto inmediato en la actividad económica del próximo año, sino que más bien va a impactar hacia el 2024, y por lo tanto el Banco Central va a tener que ser bien proactivo a la hora de ir recortando la tasa de interés para poder darle soporte a la economía a partir de fines del próximo año y comienzos del 2024. El gran temor para los recortes de tasa es la persistencia inflacionaria. Podría ser que la inflación no descienda tan rápido debido a estos fenómenos de indexación o nuevos shocks que pudiera haber producto de alzas de precios de materias primas. Ese es un primer gran riesgo para que el Banco Central pueda ser proactivo y recortar con mucha agresividad la tasa de política monetaria. Y el segundo gran riesgo, creo yo, es la situación fiscal. El presupuesto se está discutiendo hoy día en el Parlamento, tiene una expansión del gasto que es moderada, diría yo, un 4,2%. No es una expansión baja del gasto, pero tampoco es una expansión tan grande. Creo yo que resulta adecuada para el ciclo en que se encuentra la economía. Sin embargo, es probable que veamos muchas presiones para que el gobierno haga algo para enfrentar la situación de desempleo que se nos puede generar el próximo año, y va a haber, por lo tanto, mucha presión política para que el gobierno expanda más allá el gasto o que haya nuevas medidas de estímulo de otra índole. Si ello ocurriera, el Banco Central va a estar en un dilema respecto de cómo debiese actuar, y eso también sería un riesgo para el proceso de recorte de tasa que se podría dar el próximo año. Nuestro escenario base es que el presupuesto se materializa tal cual como está hoy día en el Congreso discutiéndose, que no hay nuevas medidas de inyecciones de liquidez, y por lo tanto el Banco Central debiese tener espacio para recortar de manera agresiva las tasas de interés de política monetaria. Esto no significa que todas las tasas vayan a caer inmediatamente. Las tasas de largo plazo se van a demorar más en caer, porque estas tasas no solo están influenciadas por la política monetaria, sino que además están influenciadas por el riesgo que hay en la economía. El riesgo ha subido tanto por los factores locales como por los factores internacionales, y por lo tanto eso de alguna manera también va a estar incidiendo en las tasas de largo plazo el próximo año. Debiesen ir moderándose, pero eso va a ser un proceso bastante más paulatino. Con esto yo culmino la presentación y dejo entonces un espacio abierto para que podamos interactuar con algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Interesante y detallada exposición sobre todo el quehacer. Efectivamente, hemos ido recibiendo sus preguntas, tenemos muchas de ellas, trataremos de ir contestando en la medida que el tiempo nos alcance. Vamos a comenzar con preguntas relacionadas con el escenario internacional. En particular, pregunta un asistente, ¿la economía global exhibe un crecimiento del PIB mundial menor a lo esperado a principios de año? Es decir, es una desaceleración. ¿Hay riesgos de una recesión global?
Hay riesgo además que este escenario global se transforme en una crisis financiera. ¿Hasta qué nivel podría escalar esa crisis financiera y cuál sería el canal de transmisión más posible, más probable? Bueno, pero efectivamente, como yo les comentaba, la economía mundial se esperaba este año que creciera un 4,4%, esa es la visión que había en enero de este año, y hoy día más bien se piensa un crecimiento en torno al 3,2%, y para el próximo año que se esperaba un crecimiento del 3,8%, hoy día se espera un crecimiento del 2,7%. Eso es en promedio, pero si uno va región por región o economía por economía, lo cierto es que la probabilidad de que haya una recesión es muy alta. Las probabilidades más altas son en Europa hoy en día, producto del impacto de la guerra con Ucrania. Eso está teniendo un impacto muy severo en el costo de la energía, que es básica para el consumo, para la calefacción de los hogares, pero también para los procesos industriales en Europa. Por lo tanto, ahí hay un riesgo muy latente de que sí pueda haber una recesión ya durante la segunda parte de este año, comienzos del próximo año. Y en el caso de Estados Unidos se temía que hubiese una recesión. Ya este año la economía norteamericana ha demostrado algo más de resiliencia. Lo cierto es que se ha desacelerado algo menos intenso de lo que se esperaba, pero el estrechamiento de las condiciones monetarias ha sido muy significativo y por lo tanto la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos tampoco es descartable. Si uno ve el diferencial de tasa entre la tasa de interés de corto plazo y la tasa de interés de largo plazo, ese diferencial es hoy día negativo. Cada vez en la historia de los últimos 30 años que eso se ha producido, cada vez que este diferencial ha sido negativo, eso ha sido seguido por una recesión. Así que es probable que veamos también una recesión en Estados Unidos. Ahora, una recesión en Estados Unidos o en Europa significa que hay 2 trimestres de caída consecutiva de la actividad. Esto no necesariamente es una crisis, esto es una ralentización importante del crecimiento global, pero no necesariamente una crisis. Hay riesgo de crisis financiera en algunos países que se podría dar por una combinación de 2 fenómenos. Uno, menor crecimiento a nivel global, y 2, un estrechamiento de las condiciones financieras aún más significativo del que ya hemos visto. Muchos países que están endeudados y que tienen que ir renovando su financiamiento, lo están haciendo a tasas cada vez más elevadas. Eso significa que del gasto tienen que destinar una fracción cada vez mayor a pagar intereses, y eso puede significar también un deterioro de la estabilidad financiera. Ese pago de intereses más alto es para los gobiernos, pero también para las empresas y las industrias financieras de esos países que son más vulnerables. Y es ahí donde podríamos ver un riesgo de mayor vulnerabilidad. Por ahora, esos riesgos son menores. La probabilidad de que tengamos una crisis financiera es menor porque no se perciben grandes desequilibrios. Hay algunas economías que están en una situación de vulnerabilidad, pero a nivel global no se perciben grandes desequilibrios financieros que pudieran dar pie a una crisis financiera como la que vimos hacia fines de los años 2000, donde sí habían evidentes signos de desequilibrio financiero. Hoy día eso no está presente, por lo tanto, hay riesgos que son acotados y específicos a algunas economías. Perfecto. Ahora, moviéndonos a la economía local, un par de preguntas. Se comentó que las proyecciones de consumo van a la baja. ¿Existe alguna apertura de qué tipos de bienes serían los más debilitados? Y relacionándolo de inmediato, dejo presentada la pregunta sobre inversión. Se ve una caída en los indicadores de inversión, principalmente en sectores de construcción e inmobiliario, y también alzas de tasas de interés. Entonces, ¿cómo impactarían estos sectores en términos de la liquidez y de la actividad y los precios? Bien, respecto al consumo, efectivamente ya hemos visto indicios de moderación del consumo y hasta ahora lo que hemos visto es una merma en el consumo de bienes durables. Es ahí donde está el mayor impacto. El consumo de bienes durables llegó a niveles récord hacia fines del año 2021 y por lo tanto las bases de comparación son muy exigentes, son muy altas y es una situación que se tiene que ir normalizando. El consumo de bienes durables, que son principalmente bienes importados, está afectado por un lado, el estrechamiento de las condiciones financieras. Muchos de los bienes durables se compran a crédito, por lo tanto hay menos liquidez y menos crédito disponible para comprar estos bienes, producto de las alzas de tasa de interés. Y además son los productos que más han subido de precio debido a la inflación global y al alza del tipo de cambio. Por lo tanto, el impacto más grande en el consumo lo vamos a ver en el consumo de bienes durables.
en menor medida en el consumo de bienes no durables. Eso se han ido moderando, no de manera tan intensa. Y por último están los servicios. Los servicios tienden a ser más estables. Hasta ahora lo que hemos visto es una cierta resiliencia de los servicios. Los servicios recién este año se recuperaron a los niveles que teníamos previo a la pandemia, vienen con un rezago. No hubo un sobrecalentamiento de consumo de servicios, por así llamarlo, durante el año pasado. Por lo tanto, las bases de comparación tampoco son tan exigentes. Los servicios deberían ir moderándose también conforme el mercado laboral se debilita, pero la moderación debiese ser bastante más atenuada. Y respecto a la inversión, efectivamente, uno de los sectores que está hoy día con más desafío es el sector de construcción. El sector de construcción, lo que vemos ahí es una merma en la demanda, en la parte inmobiliaria sobre todo. Ayer se reportaban las ventas inmobiliarias que han caído de manera bastante relevante. Esto en un contexto donde las condiciones de acceso al financiamiento son más difíciles, las tasas de interés para los créditos hipotecarios han subido, y además las condiciones de oferta de otorgamiento de crédito también se han vuelto más exigentes. Los bancos en general hacen una evaluación más rigurosa de los riesgos, hay más riesgo, por lo tanto, más allá de las alzas de tasa, propiamente tal, está en la evaluación de riesgo, que en un contexto de mayor riesgo, obviamente, las condiciones de oferta son más exigentes. Entonces tenemos una merma importante de la demanda, que eso va a tener una repercusión en el sector inmobiliario. La otra parte del sector construcción está muy vinculada a las inversiones de obras de infraestructura. Ahí la noticia positiva, diría yo, son los planes de inversión pública, sobre todo, de infraestructura. Eso, en la medida que se vayan materializando, van a generar cierto dinamismo, cierta demanda, no lo suficiente como para generar un crecimiento de la inversión, pero sí, de alguna manera, para contener las caídas que se puedan dar el próximo año. Va a depender mucho de la ejecución de la inversión pública y de cómo vayan avanzando los planes de concesión. Perfecto. Moviéndonos ahora a las tasas, el mundo de las tasas en particular, se mostraba acá que existe una potencial bajada de las tasas, de la tasa de política monetaria a partir del segundo trimestre del próximo año. ¿Cuál sería el impacto en tasas largas y en particular en las tasas de créditos hipotecarios? Sí, como yo mencionaba previamente, las tasas de política monetaria va a ir bajando probablemente el próximo año, pero la transmisión a las tasas más largas es más gradual en el tiempo. Las tasas de largo plazo no solamente incorporan la perspectiva de la tasa de corto plazo, que de alguna manera ya el mercado tiene internalizado que va a haber bajas el próximo año, por lo tanto eso ya de alguna manera está recogido en las tasas de largo plazo. Por lo tanto, para que efectivamente la tasa de política monetaria tenga un impacto en las tasas de largo plazo, el Banco Central tendría que ir más rápido de lo que hoy día ya están los precios. Y lo segundo, que también va a dificultar que las tasas de largo plazo se puedan corregir muy rápido a la baja, es la percepción de riesgo. Como yo les mencionaba, todavía estamos con niveles de riesgo elevados. El próximo año, efectivamente, estamos en una situación de recesión en el país y el desempleo sube. La percepción de riesgo, de demora, etcétera, va a ser más alta y por lo tanto eso va a hacer que las primas por riesgo que se cobran en las tasas sea alta, y eso también va a hacer que sea difícil que veamos bajas muy relevantes en las tasas hipotecarias, las tasas de largo plazo en general, de las tasas hipotecarias de corto plazo. Lo que sí es claro es que probablemente de aquí en adelante no veamos alzas adicionales. Hasta ahora lo que habíamos venido viendo eran sostenidas alzas en las tasas de crédito hipotecario. Eso de alguna manera debiese mermar. Eso va a depender mucho de todas maneras de lo que ocurra con el riesgo. Si hay más riesgo, podrían subir las primas por riesgo y eso todavía podría tener algún impacto al alza, pero si es que hubiese alza debería ser por lo menos más acotada. Luego deberíamos ver alguna estabilización y eventualmente hacia fines del próximo año podríamos ver algún tipo de ajuste, pero eso va a ser bastante gradual en el tiempo. Perfecto. También tenemos una pregunta relacionada con el escenario fiscal, en particular, si ¿cómo se vería afectada la consolidación fiscal producto de una caída en el PIB tendencial? Bueno, el PIB tendencial fue revisado hace poco por el comité de expertos. El Ministerio de Hacienda modificó su metodología de cálculo, ya no se refiere al PIB total, sino que se refiere al PIB sin la minería. El crecimiento tendencial se estima en 2,3%,
lo cual es una cifra bastante acotada. Obviamente, si se llega a la conclusión de que el PIB tendencial en realidad es más bajo que ese 2,3%, lo cierto es que se va a necesitar un ajuste más prolongado para que la inflación vuelva a converger a la meta del Banco Central del 3%. Eso de alguna manera se va a ir conociendo a lo largo del tiempo. Si la inflación persiste sistemáticamente arriba, el Banco Central se va a convencer de que las brechas en realidad no existen tantas holguras de capacidad, y va a inferir, por lo tanto, que el PIB tendencial es más bajo o tiene un crecimiento más lento de tendencia, y va a tener que mantener un ajuste monetario más firme durante más tiempo. Pero eso no es el escenario central por ahora. Ya ha habido recortes del PIB tendencial y se percibe que ya esto debería ser el nivel con el cual deberíamos estar operando de aquí en adelante. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias también a todos por sus preguntas. Hemos tratado de contestar la mayor cantidad posible. Quisiera recordarles que si quieren volver a revisar esta charla, va a estar disponible en el canal de YouTube de Banco Santander, y nos conectaremos de nuevo en la siguiente oportunidad. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Claudio. Muy buenos días para todos.